Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de sus podcasts favoritos sobre nutrición y ejercicio. Hoy tenemos el invitado Ariel Córdoba Ojeda. Él es licenciado en fisioterapia, está estudiando la maestría en fisioterapia deportiva y aparte es un atleta de taekwondo. Yes. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, cómo vamos a sorprender el músculo. ¿Qué te parece el tema? El título está genial. ¿Alguna vez habías escuchado eso en TikTok? ¿Cómo Sí. sorprender al músculo? Luego sale un cabrón mamadísimo, viene una persona por atrás, lo asusta y acaba. No, está haciendo la cena y de repente saca la mancuerna de la alacena. 2, 3, 4. A eso me suena tu título, pero está bien. ¿Y tú habías escuchado ese término? ¿Habías escuchado sobre sorprender el músculo? Sí, ya. ¿Qué opinas sobre eso? Pues, me agarraron por sorpresa. O sea, nunca has escuchado en el gimnasio que lo digan, vamos a sorprender tu músculo. Nada, escucharon. Bueno, realmente no existe el término como tal. Me quiero volver un poco más viral. De hecho, si ustedes vieron el video de glúteos, los mejores ejercicios para crecer el glúteo según la ciencia, los hizo con Ariel. Y pues tuvo muy buen apoyo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los BFR o lo que es restricción de flujo sanguíneo. Y hay un tema sumamente interesante y hasta siento que a veces es un poco polémico cuando no queremos recomendar que los pacientes, en cualquier área en la que tú estés, recomendar ese ejercicio de fuerza. Entonces, hoy vamos a hablar los BFRs en específico, un poco más también relacionado a lo que son los ejercicios de fuerza, pero en realidad el que tú tengas un buen porcentaje de masa muscular, ya no a nivel estético, te beneficia en todos los sentidos. Entonces, tiene que ver mucho que nuestro sistema endocrino, nuestro metabolismo y varias otras funciones tienen un efecto positivo en la salud. Entonces, no tienes que hacerlo, no es obligatorio hacerlo, pero es una estrategia más a la hora de hacer una intervención, sobre todo con los pacientes que tienen obesidad, diabetes, hipertensión y otras comorbilidades que realmente les puede tener un buen beneficio. Entonces, platícanos un poco sobre este tema de los BFR. Muy bien, pues de hecho es un tema que se ha viralizado bastante. Muchos, de hecho, de mi ramo y también nutriólogos he visto que lo divulgan. Pero sin embargo, he visto que varios también de la rama, tanto de fisio como de nutrición, no conocen qué es esto. O sea, me ha tocado que, por ejemplo, ahorita como los compré, los ando subiendo mucho a mi perfil y así. Y es así como que de repente me preguntan, oye, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve, no? Y así, pues según yo ya estaba bastante hablado, ¿no? Pero aún queda la duda de muchas veces y si es seguro, sobre todo, ¿no? Porque queda la duda así como que lo puedo usar o para quiénes son y si es seguro. Entonces vamos a hablar un poquito de estos temas. Bueno, para empezar, el BFR es algo que un chino inventó. Malditos chinos. No es cierto. Que se dio cuenta que, o en su teoría de hipótesis, era que si restringíamos un poquito el flujo sanguíneo, podía haber muchas adaptaciones positivas en cuanto a masa muscular. Y efectivamente quiso comprobar su hipótesis. Y hay muchos otros que replicaron. Y ahorita si lo ven, por ejemplo, entran a PubMed, tuvo desde ahorita estos últimos 4 o 5 años, ha tenido una evidencia así. Muy amplia, demasiado amplia. Sí, se ha viralizado bastante y se han hecho muchos estudios, no nada más en el ámbito de deportistas, porque muchos creerían que solamente es para deportistas y ahí se acabó. Sin embargo, se ha hecho estudios en diabéticos, en falla renal, en pacientes con falla renal, en pacientes cardiópatas incluso. Que esto, bueno, les digo, ha sido como que nuevo, pero los estudios que están saliendo ahorita ha sido como para reafirmar su eficacia y demostrar la seguridad, ¿no? Siempre hay, o sea, no es para todos, o sea, todos los beneficios que vamos a hablar, sí, está muy chido, es muy bueno, pero no es para todos. Primero hay que hacer un escrutinio, o sea, hay que ver para quienes aplique y para quienes no, sería seguro, ¿no? Básicamente lo que hace el BFR es restringir parte del flujo arterial y a mayor medida el flujo venoso. No sé si ya te llegaron los videos, producer. Vamos a poner un poco, pero sigue explicando, sigue explicando. Ok, bueno, de hecho hicimos algunos videos con Oscar en algún gimnasio. Y bueno, les digo, en eso aplica básicamente, ¿no?
restringe un poquito el flujo arterial y a mayor medida el flujo venoso. ¿Eso para qué? Para que se cree una acumulación de metabolitos. Vaya, es como que la sangre se quede un poquito, vamos a decirle, estancada en el miembro. Y ahí se junten todos los metabolitos y cree la sensación de un entrenamiento muy, muy pesado. Cuando en realidad, mecánicamente no lo es, ¿no? O sea, no estamos levantando un peso excesivo, sino es para todo lo contrario. Para cargar menos peso y hacer los mismos resultados o muy parecidos a altas cargas. Y esto no nada más lo digo yo, se ha comprobado por muchos estudios de alta calidad, muchos metaanálisis, ¿vale? Hay un protocolo, de hecho, sobre el uso del BFR. Hay protocolos. El más usado es uno llamado 30, 15, 15 y 15. Es el que más se usa. Esas son las repeticiones, ¿no? Es decir, tú depende obviamente de que si estás iniciando o no con el paciente. Siempre vamos a hablar de individualizar, ¿no? A la persona, al atleta o al paciente. Entonces, si es la primera vez que lo utilizas, pues bueno, vete un poquito más a los límites bajos que te marcan, ¿no? Y ya progresivamente pues vas aumentando los límites máximos. El chiste es de que con un RM, una repetición máxima, para el que no lo sepa, por ejemplo, si yo levanto 100 kilos en sentadilla, no lo voy a levantar con los BFR, sino que voy a sacar un porcentaje de esa repetición máxima. Voy a hacer entre un 20, un 40, hay artículos que mencionan hasta un 50, ¿dale? Pero es como les digo, es con bajas cargas, ¿dale? Entonces con ese poquito de peso que tú levantarías y que para nada generarías hipertrofia, con esto lo aplicas, metes la presión, que ahorita vamos a hablar de cuánta presión hay que aplicar, haces tus 30 repeticiones, descansas de 30 a 60 segundos y vuelves a aplicar otras 15 repeticiones. Después descansas otros 30 a 60 segundos, vuelves a aplicar otras 15 repeticiones y así sucesivamente. Hay artículos que lo llevan, nada más ese 30, 15, 15, 15 y hay otros artículos que es hasta el fallo muscular. Inclusive algo que es recomendable es que también como son bajas cargas, lo que son los ligamentos y varias partes de las articulaciones no se ven tan comprometidas a la hora de hacer los levantamientos. No sé si puedas poner un video, producer, y algo que es notorio el momento de hacer este tipo de metodología de entrenamiento es que la extremidad de la persona enseguida va a empezar a tener inflamación. O sea, eso es muy notorio. Bueno, aquí está el video. Aquí está haciendo sentadilla. Y no sé si quieres explicar en qué partes se pueden poner y en qué lugares no se debería de poner. Ok, mira, para empezar, siempre es en las extremidades, ¿vale? Esto solamente, digo, para que quien quepa la duda, solamente es en las extremidades, en brazos o en piernas. Y es en el segmento más proximal, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo que la chava está haciendo las sentadillas. Entonces, los BFRs tienen que estar muy, muy cerca de ¿cómo se llama? O sea, en la zona proximal, ¿no? En la ingle, sí, en la ingle. Entonces, ¿esto para qué? Para que de mayor medida, la zona más proximal, hacia todo el cuádriceps, todo isquiotibiales, todo lo demás, haya esa congestión metabólica, ¿no? Lo que va a crear una hinchazón celular, y ya vamos a hablar un poquito más de la fisiología al rato. Pero, pues básicamente es eso. Y sí, como dice Oscar, cuida mucho los tendones, los ligamentos y todo. Y esto es uno de los beneficios o motivos por el cual se está aplicando a pacientes que no pueden cargar pesado, ¿no? Porque están lesionados, porque fisiológicamente no pueden, o las demandas que en su estadio fisiopatológico no lo pueden hacer. En cardiópatas que no pueden levantar mucho peso, eleva mucho la tensión arterial. Entonces, hay gente que se ha animado a hacerlo con este tipo de pacientes, con este tipo de población, ¿no? Y ha tenido hasta el momento buen resultado. Ojo, no quiero decir, otra vez repito, no es en todos, hay que ser críticos con qué tipo de pacientes, pero la verdad es que ha tenido buenos resultados. Y bueno, ¿cuánta presión aplicar, no? Bueno, para esto, cuando yo lo vi en la maestría, ya había visto un poquito antes, pero cuando vi en la maestría me mostraron una escala, una tablita de cómo se debe, cuánta presión se debe aplicar, ¿no? Dependiendo del diámetro de la masa muscular, del diámetro de la pierna o del brazo si fueran miembros superiores. Entonces ahí esa tablita te dice, no, pues si son 65 centímetros de pierna, no, pues ya aplicas 220, ¿no? Milímetros de mercurio. Es un decir, ¿no? No es que así sea. ¿Tienes la tabla para que se la pueda mandar, sí, claro, al producer y la podamos poner y ser un poco más específico? Sí, claro. A ver, ahorita ¿El otro video lo pongo todavía? Sí, puedes poner el otro video.
Esas son las dos chavas que nos ayudaron, nos apoyaron. Muchas gracias por la neta del apoyo. Pensé que iban a decir que no. Pero algo que quiero recordar, que hay varios mecanismos por el cual funciona la hipertrofia muscular. Este mecanismo es por estrés metabólico, es uno de los mecanismos en el cual se ve que funciona. Hay otro que es tensión mecánica, sobrecarga, o sea, hay otro que es por rangos de movimientos, por tiempo, o sea, hay varios mecanismos por el cual ocurre la hipertrofia, y para mí esta es una de las maneras más seguras de generar hipertrofia, sobre todo en personas que a lo mejor no pueden levantar una cantidad de peso. Yo lo usaría, por ejemplo, con personas que tienen obesidad. Sería muy bueno utilizarlo. Personas que a lo mejor tienen alguna lesión. Yo tuve algún cliente que tenía una lesión en la articulación sacra y no podía levantar a un principio demasiado peso. Entonces el objetivo de esta persona era aumentar su masa muscular para que pueda tener ese beneficio de en cuanto a bajar los niveles de triglicéridos, colesterol, entre otras cosas, ¿no? Entonces se utilizó, tuvo buenos resultados, y para mí es una de las mejores una de las estrategias más adecuadas al momento de querer hacer una intervención en el área de salud. Claro, aquí tenemos el cuadrito que les mencionaba. Digo, esta es una de las maneras, no es la única. A mí me la presentaron en la maestría, pero de hecho no es la más fiable. Este lo sacaron de un artículo. 45 a 50 centímetros se le aplica una presión de 120 milímetros de mercurio. Una circunferencia de 51 a 55, 150 milímetros de mercurio, ¿no? Y así progresivamente. Y ya mayores de 60 o 60, 210 milímetros de mercurio, que sería lo máximo, ¿no? Les digo, esto va muy correlacionado a los centímetros del diámetro de la pierna, de la pierna en sí es esta tablita, no del brazo, solamente de la pierna. Pero hay una manera más específica, ¿no? Que es, por ejemplo, con el Bauma, puedes subir la tensión arterial hasta el momento que ya no escuches la sístole, y entonces ya sabes que ahí ya ocluiste al 100% la arteria. Entonces de ahí sacas el porcentaje y ves que tiene que ser de un 40 o un 80% como máximo de obstrucción de la arteria. Recordemos que lo que quiere esto no es restringir por completo el flujo sanguíneo de la arteria, sino más bien de las venas a mayor medida, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué es tan diferente este equipo con las bandas que tal vez hemos visto en algunos gyms que se ponen y se aprietan? Porque ahí no están controlando la presión, y es de hecho uno de los factores de mayor riesgo en este tipo de ejercicio o de aplicación. Porque como no sabes cuánto estás aplicando, te puedes pasar de lanza y puedes ocluir la arteria, ¿no? Y pues ahí ya vas a sentir parestesias, vas a sentir... se te va a poner morado la extremidad, o sea, ya van a hacer varias cosas y ahí ya no está haciendo nada bueno, ¿no? Entonces hay que saberlo dosificar hasta para eso. Entonces una de las maneras, les digo, es con el baumanómetro, otra es con esta tabla que yo tengo. Y pues de ahí en fuera las otras son más subjetivas. Hay de hecho una tablita que te dice del 1 al 10. De hecho ese se usa para los que tienen las bandas en el gym, ¿no? De que si tú lo aprietas muy muy fuerte, ya cuando lo sientas así muy muy tenso, ese es tu 10% o tu máximo, ¿no? El 10. Entonces tú lo tienes que bajar a un 7. Pero os digo, les repito, es algo subjetivo. Así como alguien puede decir que para Oscar puede ser un 9, para mí puede ser un 5, ¿no? Entonces ahí varía bastante. Y entonces, digo, en población de tipo gym, que normalmente creemos o queremos creer que no hay tanta riesgo porque pues, son sujetos sanos, no podemos aplicar eso con un paciente cardiópata, ¿están de acuerdo? O sea, ahí se le estás jugando la vida con el paciente. Entonces, sí hay varias cosas que considerar. O un paciente diabético. Pero... O un hipertenso. Un hipertenso. Entonces, todas esas cosas sí tienen implicaciones importantes. Entonces ya hablamos entonces de la frecuencia, hablamos de la presión que debe tener, el protocolo. Algo que quiero decir, estoy tomando café. Y sí, hay un poco de frío. Y dice Rodrigo, producer, que pongas tu foto. Ahí. Ahí se moja. Algo que quiero decir, que es importante, al momento de empezar a hacer este tipo de entrenamiento, digo, sí funciona. Hubo un artículo que leí que fueron en Powerlifting, que a la semana tuvieron un 30% de incremento de masa muscular. Es demasiado. Y considero que es un buen método para poder implementar. Ahora, si quieres probarlo, siempre recomiendo que vayas con alguien que esté capacitado, algún profesional o alguien del área de salud, un fisioterapeuta, un médico del deporte, alguien que te pueda orientar. 1. 2, para mí,
digo, el hecho de que nosotros empezamos a buscar estrategias, tanto nutriólogos como fisioterapeutas y médicos, para ciertas enfermedades, ahorita vamos a pasar en el aspecto de la diabetes, es algo que yo puedo decir, ok, es una estrategia más, no la tienen por qué hacer, pero se debería de considerar. Y muchas de las veces las recomendaciones es lo contrario. He visto muchísimos clientes que me llegan al gimnasio y los médicos no les quieren recomendar ejercicios de fuerza por X o Y situación. Bueno, hay casos especiales donde sí no pueden hacer fuerza, pero si está este método de entrenamiento en el cual se están cuidando las cargas de entrenamiento y estamos buscando el mismo resultado, ¿por qué no tratar de hacerlo, no? Claro, sí, ya en ciertas poblaciones, digo, es más delicado porque no nada más es la patología en sí de base, sino también muchos secundarismos que a veces se emplean en esa misma patología, ¿no? Los diabéticos, resistencia a la insulina, compromiso vascular. Por ejemplo, yo ahorita ando trabajando, bueno, ando haciendo un tipo de servicio o práctica en una clínica de rehabilitación y se lo mencioné a alguien y me dijo, está interesante, pero hay cierto compromiso vascular y sí es cierto, o sea, no se puede aplicar en todos los pacientes. Yo nada lo dije como para que, o sea, sería una buena intervención y no nada más porque a mí se me haya ocurrido, sino porque ya se le ocurrió a alguien más y hizo un estudio con eso. Tanto así que, por ejemplo, en pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca congestiva, entrenamientos de 1 a 2 veces al día durante 8 semanas demostró mayor masa muscular, mayor biogénesis mitocondrial y aparte disminuyó la tensión arterial. O sea, sin llevar al paciente por ejemplo, cuando levantas cargas pesadas, si ustedes ya se darán cuenta que también aumenta la tensión arterial y eso también es un riesgo para el paciente. Entonces, sin llevar ese extremo al paciente, estás creando los mismos beneficios. Entonces, es algo bastante bueno y diríamos hasta cierto punto menos riesgoso que al poner al paciente cardiópata para obtener esos resultados, ponerle cargas altas, ¿no? Esa es una entre muchas, y es un ejemplo, ¿no? Les digo, hay que valorar muchísimas cosas antes de ponerlo en un paciente con alguna fisiopatología en específico o algún diagnóstico en específico. Sí, se me estaba olvidando mencionar el tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que ponerle o hay que aplicar esto? Va a depender mucho del tipo de ejercicio que estás haciendo, si ya sea de fuerza o de aeróbico. Si es de fuerza, estamos hablando de que entre ejercicio debe de durar entre 5 a 10 minutos como máximo. Ojo, hay personas que les digo, como están iniciando o nunca se lo han puesto, no te van a tolerar los 10 minutos. Entonces siempre les digo, péguense un poquito a los límites bajos para que progresivamente lo vayan tolerando un poquito más. Entonces, por ejemplo, si yo le puse ese ejercicio, ese protocolo de extensión de cuádriceps en el gym, que haga 30, me descansa, es muy tu criterio y de cómo se siente el paciente. Si le vas a quitar la presión durante esos segundos de descanso y se la vuelves a aplicar. Ojo, para el terapeuta o para el quien se lo está aplicando es muy incómodo, tal vez, estar poniendo y quitando la presión muchas veces. Entonces, por eso realmente se creó este tipo de equipo, que es un poquito más versátil o más cómodo, porque por Bluetooth. Ajá, es por Bluetooth, es una aplicación que yo le pongo la presión y yo no tengo que ir a quitárselo y volvérselo a poner, simplemente desinflo el equipo y solito va quitando la presión y vuelvo a activar y vuelvo a apretar, ¿no? Entonces, es más cómodo para mí y también para el atleta y perdemos menos tiempo y es más específico el entrenamiento. Ojo, este equipo es bastantito caro, pero hay otros que son un poquito más económicos, pero ahí sí tienes que estar... ¿Cuánto te costó? Bueno, pues mira, les diré que... Un ojo de la cara. Un ojo de la cara. Sí, yo lo vi como... Hay lugares incluso más caros, pero yo lo vi como en 8,500. Y ya después, yo empecé a ahorrar, ¿no? Dije, yo me lo voy a comprar, porque era un capricho que yo tenía desde antes de entrar a la maestría. Y ya cuando entré y me hablaron de él, dije, ¡hala, no manches! Y dije, no, yo me lo tengo que comprar. Y empecé a ahorrar, y pues ya, en una de esas hubo una promoción y me lo compré. Pero así, por ejemplo, así como lo ven, no aplica para brazos. Solamente aplica para piernas, ¿no? Y así me gasté mi dinero. Y hay unos que son específicos para brazo y estos son específicos para pierna. Y algo que decía que Ariel, que es importante, cuando nosotros hacemos ejercicios de fuerza y tenemos un hipertenso, tenemos que controlar mucho la intensidad del entrenamiento. Entonces, un hipertenso no puede entrenar a cargas extremadamente intensas porque los vas a fregar. Entonces, lo que ayuda a esto es, primero, que la carga va a estar baja
Y segundo es que no va a comprometer tanto la presión arterial y eso es el beneficio de poder entrenar con ese tipo de instrumentos. Digo, también el tiempo de esto es de 1 a 2 semanas, ¿no? El tiempo de uso. O sea, si yo, por ejemplo, quiero usar, sería de 1 a 2 semanas. ¿Cuánto tiempo le darías a una persona que utilice esto? Bueno, hay... ¿Por días? ¿O por semanas? Bueno, hay estudios que se han hecho inclusive en hasta 8 o 10 semanas. Ok. O sea, sí se han hecho así. Pero obviamente no todos los días. Se han hecho, por ejemplo, 3 veces a la semana, 1 o 2 veces al día. Así han tenido varios resultados. De hecho, un artículo mencionó que en hombres jóvenes sanos se utilizó solamente caminata durante, no me acuerdo si 15 minutos, una cosa así. Y mostró mejorías del 4 al 7% de masa muscular y de fuerza hasta un 10%. Solamente caminando. Solamente caminando. Cosa que pues nadie va a conseguir caminando, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces es así como que sin hacer nada o hacer muy poquito, tienes buenos resultados. Y de hecho también en ejercicios de bicicleta, en ciclismo, también se usó igual 2 veces al día durante creo que 5 semanas, si no estoy mal. Y mostró una hipertrofia importante. Muy importante. ¿Hay un descanso que tenga que hacer? Ahí no, en el protocolo de aeróbico no hay descanso, es seguido. Obviamente hasta un cierto límite, 15 minutos, y después lo desactivas, haces que repose y puede continuar, ¿no? Pero normalmente es más continuo el de ¿cómo se llama? El aeróbico. El de fuerza, ¿son cuánto tiempo de descanso es? 30 a 60 segundos 30 aproximadamente. Por ejemplo, en el de aeróbico, en ese estudio que te digo de los ciclistas, las personas que lo hicieron con o sin BFR, los que demostraron sin BFR no tuvieron mejorías en hipertrofia. Y los que tuvieron el BFR sí mostraban beneficios en cuanto a la hipertrofia y fuerza muscular. Ok, vamos a hacer una prueba con el producer. Ven aquí, producer. Te vamos a poner esto. ¿Para qué? Para que todos vean cómo funciona. No, no. En las piernas. Ah, no, pónselo a él. No, te vamos a poner en las piernas. No seas chichón. No, en las piernas no. Ese anime. Es para que te animes, dale, güey. No me pagaron. Sí te vamos a pagar. Ven. ¿Dónde voy? Aquí, que te vean todos. Que no salimos bien. A ver, acomoda la cámara. Todo un capricho de Oscar. A ver. Es lo máximo. Ok. Solo para que veas cómo se siente, ¿va? No salimos bien. No importa. Solo es para que veas cómo se siente. Pero no se va a ver. Es una buena toma esta. Aquí está. A ver, quítate. No, es mi cartera. No sé si es el pantalón, pero... No, está muy loco el Oscar. Como que ya te crecieron las piernas. Bien. Pícale, no seas malo para que se active. Mira esa piernita. ¿Ya lo prendiste? Muy bien. Bueno, aquí tenemos... ya está activado ya, nada lo presionó. Perdón. Lo voy a poner acá para que se escuche. Ya está activado, nada más lo presionó. Y yo desde aquí, desde mi celular, hago todo, ¿no? Aprieto, manual. Aquí pues no hemos medido la circunferencia ni nada, entonces le voy a poner lo mínimo, que son 100 milímetros de mercurio. Solo es para que nos cuenten la experiencia y vean ustedes lo cómodo que es. Porque sí, a la hora de utilizar los manuales es incómodo estarte acercando y alejándote de la persona o el cliente en este caso, dada la situación. Entonces estos son realmente demasiado cómodos. Ahí ya está inflando, ya está haciendo más presión. Dale. Puse muy poquito porque no le medí la pierna ni nada, pero todo tranqui. De hecho, hay artículos que dicen que con inclusive 100 milímetros ya hay mejorías en la hipertrofia. Tan solo con eso. ¿Cómo lo sientes? Está chido. ¿Sí? Ahora... Y ahí le pides tipo que haga las sentadillas, le pones el protocolo. Digo, no nada más tiene que ser de cadena cinética cerrada o abierta. O sea, cerrada puede ser también abierta. Y ahí está, ¿no? Y ya después, por ejemplo, supongamos que hizo 30 sentadillas, ¿no? O 30 extensiones de rodilla, o 30 desplantes, X ejercicios que se les ocurra de pierna.
Ahí lo puede hacer y ya, ¿no? Lo termina, 30 repeticiones con su 20% del RM y ya, ¿no? Le quitamos la inflación y aquí ya le doy y va a sentir como poco a poquito se va quitando. No vamos a decir marcas, así que el que esté preguntando no le vamos a decir. Hay buenas marcas, hay buenas marcas, unas mejores que otras, pero la verdad es que a mí me gustó mucho este equipo. Entonces por eso me arriesgué a comprarlo. Y pues también las implicaciones, a mí como terapeuta me sirve bastante, ahorita les voy a explicar por qué. Obviamente en estas poblaciones que ya les mencionamos, lo atendemos tanto nutriólogos como fisioterapeutas. Obviamente en la parte de nutrición, obviamente cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y nosotros en parte a fuerza y a funcionalidad. Gracias, producer. Y ya apagamos el equipo y le damos término a la sesión. No. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poquito de ya que hablamos de cómo dosificarlo, cómo se utiliza, vamos a hablar un poquito de por qué funciona, ¿no? Mucho se habla de la congestión de metabolitos que hay, pero no nos hablan mucho de qué son estos metabolitos o por qué funciona, por qué crea la masa muscular, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Por ejemplo, como ya saben y mencionó Oscar hace ratito, la hipertrofia se da por, 1, tensión mecánica o 2, el estrés metabólico. Y bueno, en este caso no tenemos mucha tensión mecánica, es lo que tratamos de evitar y lo que hemos estado hablando en los últimos momentos. Entonces es el estrés metabólico. ¿Cómo creamos este estrés metabólico? Bueno, al momento de restringir el flujo sanguíneo, ya estamos teniendo una hinchazón celular, si lo quieren ver así. Y también suceden muchas reacciones metabólicas. Esto se le llama el conjunto de metabolitos que tanto hablan algunos fisios o nutriólogos, ¿no? ¿Cómo se libera o qué se libera? Mire, para empezar, hablando desde propiamente lo que nos interesa a nosotros los fisios, a mí me interesa porque al crear esto, a una glándula llamada glándula pituitaria nos secreta una hormona de crecimiento. Y esta hormona de crecimiento, junto con una molécula llamada factor de crecimiento similar a la insulina, se la señaliza y entonces ayuda mucho a la síntesis de colágeno tipo 1. Y esta es la más prevalente en los tendones. Entonces, yo como terapeuta, si quiero prescribirle ejercicio a alguien que tiene alguna tendinopatía, que hay diferentes fases de la tendinopatía, pero suponiendo que tiene una tendinopatía, no puede levantar cargas y por eso está perdiendo masa muscular. Y a mí me interesa que tenga masa muscular porque ya sabemos lo importante que es para la función. Entonces yo le aplico esto, ¿no? Para intentar que pierda lo menos posible o más bien que retenga lo más de masa muscular que se pueda. Y a la par de que también está creando mucha síntesis de colágeno. Y esto a su vez está reparando el tejido que se habrá dañado en algún momento. Entonces estoy haciendo una buena terapia. ¿Vale? Ahora, eso es en parte de los tendones, ¿no? Ahora, en parte de los diabéticos, que de hecho es un artículo muy interesante que nos habla de todo esto. ¿Cómo ayudar a los diabéticos? Bueno, aquí es liberada una cascada, ¿no? De señalizaciones, las células satélites. Las células satélites. Esa es la de la hipertrofia. Ahorita vamos a hablar de eso también. Por ejemplo, les dije que libera una hormona llamada hormona de crecimiento. Muy bien. Esta propiamente, junto con la testosterona, hasta hace poco se decía que estas dos solitas hacían la hipertrofia o tenían mucha relevancia en la hipertrofia. Pero se ha visto últimamente que en varios artículos que solamente estas dos en la sangre no crean hipertrofia. De hecho, se han hecho estudios justo al terminar de hacer el ejercicio y no muestra realmente mucha mejoría en la hipertrofia. Solamente que hay altos niveles de estas hormonas. Pero, ¿qué pasa? Si están solas, no son por sí mismas una fuente sólida de hipertrofia, pero si se juntan con otras o las señalizaciones que hacen estas, entonces sí puede dar una hipertrofia, vaya, secundaria, no propiamente de estas hormonas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, este factor de crecimiento similar a la insulina, ¿cómo se llama? Hace que se adhiera una célula satélite a la fibra muscular y hace que crezca. ¿Cómo se crea o cómo se estimula la célula satélite? Que es muy importante para la hipertrofia. Bueno, pues nosotros al hacer esta congestión metabólica en el segmento, se crean unas especies reactivas de oxígeno. Estas a su vez nos hacen crear un factor de crecimiento de hepatocitos.
Y este factor de crecimiento de hepatocitos con el factor de crecimiento de la insulina hace que se pegue y entonces hace que se estimule la célula satélite y se pega a la fibra muscular y hace que cree la hipertrofia. Entonces, es una vía de hipertrofia bastante buena. O sea, de ahí viene el fundamento del BFR, ¿no? La base fisiológica. Que esto se crea, hace una especie reactiva de oxígeno, esto activa el óxido nítrico, esto me desencadena el factor de crecimiento de hepatocitos y entonces hace que la célula satélite se adhiera a la fibra muscular y entonces, ¡boom!, ahí tienes tu masa muscular. Y es, la verdad, a mí me impresiona bastante. Y es una vía por la cual no está agarrando la vía llamada mTOR, que muchos conocemos o que muchos fisios o nutriólogos conocen, que es una vía metabólica y casi todos nos agarramos de ella, que es cuando levantas altas cargas. Entonces es otro método para crear hipertrofia sin estimular esta vía, que tiene sus pros y sus contras esta vía metabólica, pero ya otro día hablaremos de ella. Ahí ustedes pueden investigar por sí mismos lo que es la mTOR. Algo que acabas de decir que es sumamente importante y qué bueno que lo acabas de mencionar, porque hay muchas personas que están como locos comprando su precursor de testosterona y todo esto. Yo llegué a una época en la cual, antes de entrar a nutrición y estar un poco más metido en lo que es el deporte, yo compraba mis precursores de testosterona, pensando que iba a quedar como un toro, ¿no? O como un búfalo. El rollo de todo esto, como acaba de decir Ariel, es que la testosterona de manera natural por sí sola no nos va a crear una buena hipertrofia muscular. Se han visto artículos, inclusive comparando pesos libres versus pesos... ejercicios aislados versus ejercicios multiarticulares, y se ha demostrado que generan la misma hipertrofia, pero al final los ejercicios que son multiarticulares generan más testosterona. ¿Qué quiero decir con esto? No importa hasta cuál vayas a hacer. Si tú quieres aumentar tu cantidad de testosterona, pues ya sabes cuál te va a funcionar, pero no quiere decir esto que vas a generar mejor hipertrofia en comparación de los ejercicios aislados. Entonces, sería muy loco en decirte, ¿no? O sea, no estoy aumentando tu masa muscular, pero sí tu testosterona, agradéceme, ¿no? Entonces... Sí. O sea... ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa tu masa muscular? Ya tienes más testosterona, agradéceme, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que empezar a descartar. Algo que es importante, todas las personas que están escuchando, cuando nosotros hacemos ejercicios de fuerza, tanto como los BFR o cualquier tipo de ejercicio de fuerza, hacemos que la vía de señalización de la insulina sea un poco más digerible, por así decirlo, para nuestro músculo, y esto hace que se pueda transportar de mejor manera la glucosa, lípidos, o sea, varios sustratos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso se ha demostrado que los ejercicios de fuerza funcionan a la hora de hacer una intervención con personas que tienen insulina, personas que son diagnosticadas con diabetes o que tienen triglicéridos altos, colesterol alto. Resistencia a la insulina. O resistencia a la insulina, porque esto hace que el hígado ya no tiene que estar chambeando demasiado y en vano. De ahí viene la resistencia a la insulina. Cuando nosotros tenemos un tipo de diabetes, por ejemplo, diabetes tipo 2, hay ciertas células que llaman GLUT2, creo que eran las GLUT2, sí, ¿no? Las que son las que no pueden hacer que esa señalización de insulina pueda entrar a las células y deje de funcionar. Entonces es una estrategia más. Por eso yo quiero aclarar algo. Había un artículo que leí, un metaanálisis donde hablaban de comparación de ejercicios, ¿no? O sea, utilizaban los ejercicios aeróbicos y ejercicios de fuerza. Y hablaba de este metaanálisis que los dos tenían el mismo beneficio en personas que no habían hecho ningún tipo de actividad física. Entonces, si tú es una persona que vive con diabetes y no has hecho un tipo de actividad física, te conviene hacer ejercicio, es una buena intervención, no importa si es ejercicio aeróbico o fuerza, te conviene. Pero al final, el que tú hagas ejercicio de fuerza va a mejorar un poco más esta capacidad de poder utilizar la glucosa o los lípidos en sangre para poder utilizarlos como energía. Entonces, una estrategia más que considero que se debería empezar a implementar. Claro, sí se han hecho muchos estudios con simplemente ejercicio de fuerza sin el BFR, y ha tenido buenos resultados en diabéticos. Ahora, ¿por qué se planteó la estrategia del BFR? Por esos diabéticos que tal vez no puedan cargar lo suficiente como para crear estas adaptaciones buenas al ejercicio y utilizar como se debe ser la glucosa, ¿no? Entonces, se utilizan los BFRs para crear para activar una vía metabólica llamada AMPK. Esta AMPK reacciona cuando
los niveles de ATP están muy bajos, muy bajos, entonces dice el cuerpo, ok, tengo que activar esta vía metabólica para que me cree más ATP. ¿Y cómo lo hace? Hace algo llamado biogénesis mitocondrial. ¿Qué quiere decir esto? Que quita las mitocondrias viejas y las reemplaza por nuevas. Entonces para mí es wow, porque literalmente hace fábrica de energía y lo renueva. Pero esto solamente lo hace en casos extremos donde, vamos a decir casos donde urja la energía, ¿no? Entonces hay que llevar el cuerpo a estos extremos para que surja estos beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Sale la biogénesis mitocondrial y entonces también la captación de glucosa se hace mejor, porque la libera algo llamado GLUT4, el cual no necesita de la insulina, sino que solita ella hace que la glucosa ingrese a la célula y entonces sea transformada en energía, en vez de que esté en el torrente sanguíneo, creando todo esto de la resistencia a la insulina. Entonces esto para diabéticos es súper bueno, porque esa glucosa excedente en sangre la transforma en energía y crea... Y les digo, esta vía metabólica no nada más tiene esto, sino que también activa la oxidación de ácidos grasos, lo aumenta bastante. Entonces, si tienen mucha adiposidad, mucha adiposidad, hace que reduzcan las tallas, hace que mejoren su desempeño y que sean un factor de riesgo que sea un factor de riesgo que ya no sea preocupante para riesgos cardiovasculares, ¿no? Entonces eso se traduce en más vida, prácticamente. Esto de la AMPK es una ruta metabólica muy, muy buena. Y algo que quiero recordar, bueno, también imagino que, no he leído algo, pero imagino que también ha de funcionar. Un beneficio igual de los ejercicios de fuerza es que mientras más tensión generemos, sobre todo en el tejido óseo, nuestros huesos se van a volver más fuertes. Claro. Entonces, o sea, ¿por qué negarnos a recomendar este tipo de estrategia, sí, ¿no? Entre más masa muscular haya, más densidad ósea va a haber. Y eso es definitivamente, sí. Hay un montón de investigaciones. Los adultos mayores se recomienda que hagan ejercicio de fuerza, sobre todo para esto, inclusive para la prevención de osteopenia, osteoporosis, o sea, varias comorbilidades óseas, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena estrategia. Inclusive se ha encontrado en el adulto mayor que la densidad ósea ha aumentado y su funcionalidad, sobre todo. Estas personas, al tener ya una edad completamente avanzada, dejan de hacer movimientos neuromotrices naturales como el equilibrio o poder agacharse o ciertas situaciones que les impiden ser hasta cierto punto funcionales. Sí, por la sarcopenia. Es lo que quiere evitar. De hecho, se ha hecho estudios en ya muchísimas poblaciones. Eso en personas, como dice Oscar, de gran o de ya edad avanzada. Se utiliza el BFR para evitar la sarcopenia. Entonces prevalece la masa muscular hasta ya un poquito más avanzadas. Y es hasta cierto punto mejor y más sano. Les digo, mucho tiene que ver las vías metabólicas que activa y no activa el BFR. Por eso es tiene beneficios muy similares a que tú cargues nada más el peso, pero sí es diferente. No es lo mismo. O sea, trae los beneficios, pero ciertas cositas varían. O sea, tú cuando cargas cuando cargas pesado, estás activando una vía metabólica de la mTOR, el cual sí es muy positivo, crea masa muscular y todo, pero se relaciona un poquito con menos longevidad. En cambio, la AMPK se correlaciona un poquito con más longevidad. Y aparte me estás diciendo que voy a tener masa muscular. Suena bien. Sin embargo, les digo, no es para todos. Hay que hacer protocolos de seguridad. Por ejemplo, ahorita les voy a leer unos protocolos que también me pasaron y leí en algunos artículos, para que no sea nada más yo lo voy a aplicar con quien sea, porque ya escuché que son buenos para diabéticos y no veo que otros secundarismos o comorbilidades tenga. Por ejemplo, hay un artículo que nos menciona que antecedentes de trombosis venosa profunda ya son 5 puntos. O sea, esta escala es una escala donde que si ya tienes más de 4 puntos, ya no se aplica el BFR. Entonces, nos menciona que antecedentes de trombosis venosa profunda ya son 5 puntos, o sea, ya no es aplicable. Enfermedad aguda o fiebre, tampoco. Presiones arteriales mayores a 180, 100 milímetros de mercurio. Estás hablando de ahí una crisis hipertensiva, o sea... Y aunque, por ejemplo, la persona no utiliza BFR, ni piensa si hacer ejercicio de fuerza con esa presión arterial. Sí, ya, o sea, yo ya he hecho hasta hace poco, o sea, si no
si no leía un artículo referente a eso, yo no aplicaba esto en un paciente cardiópata o hipertenso. O sea, no le voy a jugar al chido, ya sabes, o sea, simplemente no. Pero hay gente muy loca que se atrevió a hacerlo, pero, ojo, viendo todo esto, seguramente tuvo sus cuidados y se animó a hacerlo y vio que tenía buenos resultados y lo publicó. Entonces, es algo para tenerse en cuenta. Bueno, sigo leyendo. Un periodo posoperatorio temprano pues, hablamos de 1 o 2 días, arritmia de clase superior o isquemia coronaria. Esto ya es un tipo de, bueno, es un infarto al corazón, es que literalmente una parte del corazón se haya muerto, entonces no le vas a poner el BFR. Embarazos, yo desde embarazos, tiene 4 puntos, no tiene más, pero yo desde embarazos simplemente no. Estos ya tienen 3 puntos, que sean venas varicosas, inactividad muy prolongada, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca. Inclusive, vean, está entre uno de los puntos número 3 para no utilizar el BFR. Y tenemos que en 4 más de 4 ya no se debe aplicar. Y aquí está la insuficiencia cardíaca. Y hay alguien que sí se atrevió a hacerlo y vio que en la insuficiencia cardíaca congestiva y tuvo esos beneficios que mencioné hace rato, que aumentó la masa muscular y disminuyeron la tensión arterial en este tipo de pacientes. Algo que, antes que se me olvide, las personas que tienen alguna lesión en la rodilla y no pueden, están comprometidos a no levantar mucho peso y quieren mejorar su estado de salud o metabolismo, creo que es una buena estrategia también para utilizar los BFRs. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ya no están comprometiendo lo que son tendones, ligamentos o la articulación como tal. Entonces, muchísimas personas creen que para crear masa muscular necesitas pues todo el tiempo estar muriendo, y no, es una estrategia para estas personas que tienen una lesión y están comprometidas a no levantar cargas extremadamente altas o cargas intensas. Sí, claro, y de hecho yo lo estoy proponiendo para esa semana de descarga que muchos deberían hacer y que no muchos hacen. Que en esa semana de descarga... ¿Escuchaste? Para esa semana de descarga yo lo planteo. ¿Por qué? Porque como es una semana donde vas a bajar las cargas, pero no quieres perder obviamente tu masa muscular. Tampoco es que la pierdas en una semana, ¿no? Pero vamos a decir, quieres seguir aumentando tu masa muscular sin tener que estar sometiendo al tendón y a tus rodillas, articulaciones a altas cargas. Entonces puede ser una ayuda bastante buena porque quitas esa tensión mecánica y le pones el estrés metabólico. Entonces por otro sistema, pero se sigue hipertrofiando tu segmento, ¿no? Ya sean brazos o piernas, dependiendo, pero se sigue hipertrofiando. Entonces esto puede ser bastante bueno, sobre todo para darle este reposo que requieren los tendones, a la par que, como ya mencionamos, también se va reestructurando la síntesis de colágeno. ¿Cuánto tiempo llevas de descarga tú, Adrián? Una semana. Una semana. No es cierto, llevas un mes, güey. ¿De descarga? De descarga. ¿Qué dices, semana? Sí, ¿esta semana no has hecho ejercicio? ¿Solo esta semana? Nah. Bueno, eso de semana de descarga no quiere decir que una semana no hagas ejercicio, tienes que seguir activo. Pero tienes que reducir ya sea el peso, las series, algunas de las variables del ejercicio, ¿no? Pero no es que, es mi semana de descarga, adiós, Jim. O sea, no me aparezco hasta el siguiente mes. Próxima mensualidad. Hasta la próxima mensualidad. Entonces... Pago. Está chido. Yo creo que aparte de los beneficios de este tipo de artefactos es pues dejar de satanizarlos, ¿no? Muchísimas personas o profesionales que estén en el área de salud no los van a recomendar. Y realmente el hecho de que no los recomiendan no quiere decir que no se pueda utilizar de manera responsable y segura. Hay protocolos que pueden investigar. Ayer acaba de decir, hace rato acaba de decir uno y para mí es uno de los mejores. Y sobre todo que empezar a entender que si tú quieres recomendar algo, antes de recomendarlo tienes que estar bien informado, ¿no? Sí, claro. Eso es lo principal. Y yo no estoy cerrado a utilizarlo, lo vuelvo a repetir, hay poblaciones en las cuales se puede utilizar, inclusive en atletas de alto rendimiento se ha utilizado y he visto beneficios buenos. Y entonces, o sea, ahí está la información. No creo que sería demasiado necio de mi parte decir, o sea, corres peligro, pues sí corrías peligro, pero si no estás con alguien que esté capacitado o que no tenga la información que estemos diciendo. Entonces, yo creo que es una estrategia más entre varias estrategias más de entrenamiento de fuerza. Sí, claro. Siempre les digo, eso ya les hablé de sus beneficios, suena bastante chido, bastante padre. Pero siempre hay que hacer, como siempre se debería hacer, una historia clínica extensa del paciente, o sea, minuciosa. Y si tu estudio que leíste casa
con el grupo poblacional o con tu paciente, entonces aplícalo. Pero si no casa y ya viste que hay ciertos detalles que no cuadran o que pueden ser peligrosos, ten tus cuidados y bien valora riesgos y beneficios, ¿no? Si es más beneficioso que yo se lo aplique o es más riesgoso. Entonces ya ahí tomarás tus decisiones y el paciente también, claramente. Algo que se siente y creo que al producer le gusta mucho sentir esto es esa sensación de ardor y de bombeo en los brazos. O sea, yo cuando lo traté de usar, lo he usado, sientes como realmente el músculo se inflama más de lo que debería de inflamarse cuando haces unas 2 o 3 repeticiones. Entonces, yo creo que para mí el sentir, creo que a todos en el gimnasio les gusta sentir que sus brazos están hinchadísimos. Están ardiendo. Que están ardiendo. Sí, es algo que decir, O sea, a algunos les gusta, pero a otros no. O sea, realmente hay que decirlo, no es un entrenamiento muy cómodo, muy así placentero. Y no es obligatorio tampoco. Ajá, y no es obligatorio. Pero digo, en ciertas ocasiones, y de hecho les digo, el tiempo en que se usa es muy reducido. En vez de pasarte algunos hasta 2 horas, 3 horas en el gym, haces tu protocolo en no sé, media hora, 40 minutos y ya está, ya te puedes ir a tu casa. Entonces es algo no muy cómodo porque sí se siente feo que te estén tapando ahí las venas, pero o restringiendo el flujo allí, pero pues los beneficios que trae es muy bueno. Entonces si lo aguantas y claro que no sea demasiado molesto para el paciente, para el entrenado, pues adelante. Inclusive los entrenadores deberían hacer una evaluación antes de empezar a impartir o prescribir planes de entrenamiento o rutinas de entrenamiento, que nunca he visto eso en el gimnasio. De veras, veo a personas levantando excesivamente. Ahorita vamos a hablar un poco de los sesgos del entrenamiento. Y bueno, nos queda un poco más, nos queda tiempo. Y uno de los primeros sesgos que realmente veo en los entrenamientos, en los gimnasios, es hacer cantidades de series, cantidades de repeticiones en un solo día, cuando pueden utilizar ese entrenamiento y distribuirlo durante toda la semana. Eso es uno. 2, los entrenadores, son muy pocos los entrenadores que veo que se acercan a los clientes o entrenados. A mí me gusta decir entrenados, no clientes. Y hacen una verdadera evaluación física. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu presión arterial? ¿Tienes alguna enfermedad metabólica? O sea, ¿cómo están? Cardíaca. ¿Ya tienes alguna enfermedad renal? Algo que realmente me ayuda a tener esa información para cómo planificar su entrenamiento. ¿Tienes alguna lesión en la rodilla? O sea, ¿qué diagnóstico tienes? O sea, ¿cómo estás realmente de salud? Antes de prescribir un tipo de entrenamiento, plan de entrenamiento, tenemos que sacarle toda la información. ¿Cuántas horas duermes? Si tomas café en la noche y eso hace que no duermas bien. O sea, van varias cosas que realmente se deben tomar en cuenta en los gimnasios. No sé si escuchaste el de una chavita que se murió en un gimnasio reconocido. Era una chavita de 16 años, güey. Tenía obesidad. La subieron a la caminadora y en vez de hacerla caminar, la hicieron correr. Entonces esta persona tenía hipertensión, tenía un grado de obesidad muy severo, y cuando quiso bajarse a la caminadora, cayó muerta, güey. Ya, el 5 pues. Sí, de hecho, bueno, en la clínica donde estoy, hacen la prueba de esfuerzo. De hecho, siempre se me ha dicho y siempre se nos ha dicho, no nada más creo que a los fisios, también creo que a los nutris y a todo personal de salud, que hay que hacer una prueba de esfuerzo, o es lo que se debería hacer, o es lo que se recomienda, hacer una prueba de esfuerzo antes de prescribir ejercicio. Porque de verdad, yo lo he visto, antes nada más lo mencionaban y yo lo veía así de lejos y diga, está chido, pero no sé. Y ahorita ya que lo veo un poquito más de cerca, empiezo a andar en ese ambiente y veo todos los parámetros que te da, las relaciones entre ventilación pulmonar y dióxido de carbono, la ventilación pulmonar y el oxígeno que hay, el volumen de oxígeno que hay. El VO2, ¿no? El VO2, sí. Entonces, el consumo máximo de oxígeno. Entonces, todas esas gráficas, escalas, te dan ciertos parámetros de en esta área es un estrés metabólico, en esta área es otra cosa, y en esta área es otra cosa. De hecho, se le llama modelo trifásico de Skinner, así lo pueden buscar, o BT1 o BT2. Esos son como áreas de entrenamiento, y hay una cierta área donde es muy buena para rehabilitación cardiovascular, que está en su top ahorita. Les digo, también ando andando en esas cosas ahorita, pero no nada más para rehabilitación cardiovascular, sino también para personas que tal vez quieran
subir o mejorar su desempeño en cierto deporte y les hace falta para tal vez mejorar un poquito su VO2 max o mejorar su rendimiento. Esto pues dice todo lo de tus gases, cómo estás cardiovascularmente, te hacen un electrocardiograma en reposo y cuando estás en la caminadora, cuando estás haciendo la prueba de esfuerzo. Entonces cualquier arritmia, isquemia, cualquier cosa ahí lo detecta. Entonces es mucho más seguro tener esto y ya después prescribir el ejercicio. Pero bueno. Nomás darles la rutina por darles. Ajá, pero les digo, eso es como tipo lo que todos deberían hacer y si tuvieran el dinero, ¿no? Esas pruebas cuestan. Pero digo, realmente tampoco cuestan tanto. Realmente es por tu salud. Realmente yo creo que sí lo pagaría, ¿sabes? Porque 5,000 pesos tal vez suene mucho para una persona, pero dices, bueno, 5,000 pesos para que de aquí vaya seguro a hacer mi ejercicio y pueda progresar de manera eficiente. A mí se me hace bastante bien y seguro que gastártelo en un celular, porque vamos a ser honestos, o sea, si te lo gastas en un celular o en cualquier capricho, entonces ¿por qué no gastártelo en tu salud para que entrenes de una manera segura y así ya te puedan poner los protocolos? Esta niña se lo pudo haber evitado definitivamente si hubiera hecho algo así, sobre todo sabiendo que ya tenía alguna comorbilidad. Sí. Entonces, yo creo que igual ahí depende mucho de la franquicia que no tiene a los personajes capacitados. Y yo fui hace unos días atrás, no quiero decir dónde. ¿Dónde? No les voy a decir morbosos. Morbosos. Fui a buscar trabajo y esta chava aparentemente se ve que sabe entrenamientos, físicamente se ve bien, ¿no? Y me empezó a valorar y valoró más cómo yo distribuyo el entrenamiento por grupo muscular en vez de valorar cómo es mi capacitación al momento de atender a un entrenado, preguntar, hacer un test si ha dormido o si no, su esfuerzo máximo, o sea, varias cosas que deben tener en cuenta un entrenador. Entonces ella se dedicaba más, y a veces suena muy tonto lo que voy a decir, pero a veces por eso no me gusta mucho, no todo el tiempo, como que darle la razón a los clientes, porque si su estado de salud está comprometido, no lo voy a arriesgar a eso. Entonces esta persona se dedicaba más a lo que el cliente pida en vez de impartir lo que es salud. Al fin de cuentas lo que vamos a hacer en un gimnasio es tener salud. Ahora, si el cliente o el paciente ya se encuentra en un estado de salud óptimo, pues no está mal, adelante, ¿no? Pero siempre que vamos a entrenar un nuevo, lo importante siempre es testearlo, preguntarle horas de sueño, si tiene alguna enfermedad, y eso es lo más básico que se debería de hacer en cualquier tipo de entrenamiento, porque todavía falta hablar de otras cosas, las 3 variables. Porque cuando hablamos de 3 variables estamos hablando de volumen, carga y frecuencia. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos demasiada carga de entrenamiento en un solo día? Viene dolor de codo, muñeca, rodilla, hombro. Empezamos a tener dolores de espalda que no sabemos por qué. Y eso tiene un porqué también. O sea, toda esta carga de entrenamiento que vamos a ir teniendo en ese día es demasiado para nuestras articulaciones. Entonces creo que lo más inteligente es distribuir toda esa carga de entrenamiento durante la semana en vez de estar haciendo carga de entrenamiento en un solo día y romper nuestras articulaciones hasta nomás. Sí, claro, y es así como se debería hacer, o es más eficaz y aparte es menos lesivo. Porque cuando vienen las lesiones, cuando no sabes dosificar esa carga. O sea, el volumen de entrenamiento, si lo concentras todo, por ejemplo, como dices, en un día. A mí me pasó también. Cuando llegué al gym, estoy con un entrenador, tampoco voy a decir nombres. Nombres. Pero, digo, me quisieron entrenar y dije, bueno, va, o sea... ¿Qué onda, Luis? Estoy abierta a que también escuchar, ya sabes, siempre. Porque si no, también no aprendes luego. Entonces, dije, bueno, va, entréname. No manches, o sea, yo soy de aguantar hasta cierto punto. Digo, no es por creerme, pero sí, o sea, me gusta entrenar fuerte, ¿no? Me gusta sentir que entrené ese día. Pero, hombre, el día que me puso a entrenar piernas, me ponía ejercicio tras ejercicio tras ejercicio. Y yo había llegado al fallo muscular hace 2 ejercicios. Y me seguía poniendo ejercicios de piernas y así... Hombre, ¿a qué horas me va a poner otro grupo muscular? O sea, puro cuádriceps. O sea, no me ponía ni femorales ni nada. Y yo... Ya estaba llegando, ya hubo el punto en que me hice tonto, ¿no? Dije, no, ya está loco. O sea, pero ¿qué pasa? Mucha gente así entrena como si fuera un físico constructivista, así muy cañón. Entonces, o sea, si un día a la semana entrenas pierna y le das durísimo y recio a, por ejemplo, al cuádriceps nada más, y el otro día le das durísimo al femoral, o sea, te vas a destrozar los tendones, los ligamentos, o sea, vaya... Por eso también pasan las tendinopatías. Y de hecho un artículo que hace poquito leí
divide las tendinopatías en 3 fases, una fase reactiva, desestructurada y degenerativa. Entonces ya cuando pasas de ese límite y no sabes dosificar las cargas, pasas de una reactiva, puedes pasar a una desestructurada sin darte cuenta y ya llegar a la degenerativa y poner en riesgo el tendón de romperse. ¿Has visto a los atletas de powerlifting que se les rompe el tendón del pecho? Bueno, ya saben por qué. Muchos han visto. Ese video es famoso. De hecho, no creo que muchos no lo hayan visto. Cuando está haciendo press de pecho y se le va el tendón del pectoral. Uf. O sea... Vamos a mandárselo al producer. Sí, vamos a mandárselo. Ahí se rompe el tendón del pectoral. ¿Por qué habrá pasado? Porque no dosificó bien sus cargas. Digo, hay muchos factores, ¿no? Pero uno de los principales es esto. No dosificó bien sus cargas. O tal vez no tuvo la semana de descanso que todos deberíamos tener. O X factores, ¿no? También implican muchísimos factores metabólicos también. Pero bueno, vamos a decir que no hizo eso. No distribuyó bien sus cargas. Y le metió duro y no dejó descansar al pecho. Entonces pasó una fase reactiva que todos tenemos cuando hacemos cargas. Y debemos de darle un periodo de 48 horas, si no es que hasta 72, al tendón para reestructurarse bien y que pueda volver a adaptarse, porque eso es en nuestro organismo, siempre se adapta a estímulos. Entonces ya cuando se llega a adaptar, le puedes meter otra vez carga. Pero si no le das este tiempo de que se recupere, entonces es cuando pasa una fase a otra y tú sin darte cuenta, porque no en todas las fases de la tendinopatía duele, entonces pasas de una fase a otra y entonces ya no duele y tú dices, pues estoy bien, voy a cargar más pesado, y entonces ahí es cuando, pum, sin avisar, truena el tendón. Y esto no más pasa con ejercicios de fuerza, también pasa mucho con ejercicios de explosividad, de pliometría, de ejercicios de carrera. Todos, no sé por qué últimamente los entrenadores de gimnasio están casados con ese tipo de entrenamiento, ¿eh? Sí, es que... y ni siquiera están preparados para hacerlo. No, es que tiene muchos beneficios. Tampoco me gusta hablar más de la pliometría, pero es la que si abusas de ella, te puede pasar esto de la fase degenerativa y se truena el tendón. Entonces... también hay que saber dosificar la parte de la pliometría. Creo que, pues, no sé si puedas poner recuerda que no puede salir el canal del video. El segundo, bueno, vamos a ver este. Luego, el por qué se lesionan, chicos. ¿Sí lo vas a ver? Así, y a ver. Todos hemos visto a este tipo de personas hacer peso muerto. Y es cuando realmente vemos que se les rompe el bíceps, varias cosas, ¿no? Pero aquí hay uno en específico. Yo creo que lo puedes adelantar, ¿no? Creo que ese no es. Ese. Y... sí. Ahí está, miren. Sí. Ahí está, ahí mero. Miren, ahí está. Ahora sí, ponle pausa. ¿Qué tal? Bueno, es lo que les decía. Ahí obviamente abusó del peso. O sea, ¿tú crees? No creo. Que, les digo, el cuerpo es adaptable, ¿vale? O sea, igual y si ya habías cargado un peso similar antes, igual y te podías arriesgar. Pero miren, el ángulo de este tipo de ejercicios y sobre todo la fase excéntrica. En la fase excéntrica es donde normalmente pasa este tipo de lesiones, porque es donde más podemos aguantar peso, más que en la concéntrica. Y de hecho, pero tiene sus riesgos. Como podemos ver aquí, les digo, la carga, para empezar, no fue la óptima. Se excedió en carga y seguramente también en entrenamientos posteriores. Y pues fue una abulsión, o sea, así limpia. Todavía ponen el de pecho si se puede, en Master, ya para terminar el video. Sí, bueno, y de hecho, hablando de estas cosas, o sea, es justo lo que tal vez se intenta prevenir con los BFRs. De que tal vez tengas una masa muscular así, pero sin tener que
que llegar a levantar tanto peso y lesionarte, o por lo menos darte esas semanas de descarga que les digo y usen el BFR. O sea, a mí me gusta cargar también a veces pesado. O sea, no es así como que todos los días voy a estar cargando el BFR. No sé si le puedes bajar un poco el pero ciertos días sí es mejor. Este es el famosísimo. El famosísimo. Aquí Vean sí, eso. ¡pum! ¡Boom! Listo. Ya valió. Vean eso. Velo. Y adiós, pectoral. Sí, eso es lo que les digo, la ruptura ya. Entonces les dio una mala dosificación. Y sí, ajá, sí, y de hecho, bueno, es lo que les decía, lo que se busca es con esto. Digo, no es que no carguen pesado, porque de hecho han habido artículos donde se compara gente que tiene altas cargas con esto y la masa muscular es similar. Sin embargo, la fuerza que se desempeña es un poquito mayor en la gente que carga pesado. ¿Por qué? Porque hay una mayor conexión neuromuscular. Entonces, este tipo de gente siempre va a tender a tener un poquito más de fuerza. Pero otro beneficio que tiene el BFR que no mencionamos y que no tiene ahora sí el ejercicio de altas cargas, por esta misma óxido nítrico que secreta, estimula el factor de vascular endotelial. ¿Qué es esto? Mayor angiogénesis, mayor crecimiento vascular. Entonces, también como al segmento le hace falta oxígeno o al músculo le hace falta oxígeno, crea más vasos sanguíneos para que la sangre con oxígeno llegue a esos tejidos. Entonces, vaya, se ve chido. Se ve chido que el tipo del brazo esté así todo está inflamado. Se ve todo vascularizado. Vascularizado. Recuerden que, bueno, los que están en nutrición o son licenciados en fisioterapia o alguna parte del área de salud, recuerden que el óxido nítrico lo que hace es aumentar la vasodilatación. Entonces es por eso que viene ese proceso de dilatación venosa. Entonces a todos nos gusta sentir que estamos completamente vascularizados. Digo, no es la única manera. También con un poco de ingesta de carbohidratos y aumentar un poco más la intensidad se puede ver, pero no tanto como los BFR. En los BFR se ve extremadamente este tipo de vascularización. Sí, se estimula mucho más. Así, no, a mí no me... Entonces, espero les haya gustado el video. ¿Dónde te pueden contactar, Ariel? La gente que ahorita está escuchando. Bueno, me puede contactar en mi página de fisioterapia. La tengo en Facebook y en Instagram. A ver, ahorita les digo. Mientras busca eso, igual lo que quiero recalcar ya antes para terminar, recuerden, importante los tiempos de descanso entre ejercicio y serie. También es uno de los sesgos que he visto en los entrenamientos, que se ha demostrado que a partir de 2 minutos o menor a 2 minutos perdemos un 50% de generar buena hipertrofia muscular. Eso no lo digo yo, lo digo la ciencia. Entonces, si nosotros no le damos esta ruta de descanso a nuestros músculos, si estás levantando cargas realmente del 70 al 80%, puedes correr un riesgo de lesión también. Y segundo, estamos evitando que nuestros músculos realmente se recuperen y podemos hacer hasta un poco más de repeticiones o un poco más de peso. Entonces, también es otro sesgo que he visto en los gimnasios. Digo, no tengan miedo a descansar un poco más. Se van a sentir menos fatigados, que al final de cuentas a lo que se busca en hipertrofia muscular es reducir un poco lo que es la fatiga muscular, ¿no? Pero no sé, Ariel, encontraste tus... Sí, es licenciado en fisioterapia, Ariel Córdoba Ojeda. Sí, estoy en Facebook, ahí me pueden ver. Y también en Instagram estoy igual. Tengo un postercito ahí, después si lo pueden pegar a la... Sí, ahí lo edito y lo pongo. Va. Y ahí cualquier cosa, también estoy en Instagram como Ariel Córdoba Ojeda. Ahí tengo mi foto. Y listo. Cualquier duda que tengan referente al equipo o de lo que hablamos, ahí me pueden contactar y las resolvemos. Pues un gusto haber estado contigo, Oscar, y hablar de este tema tan interesante. Estuvo chido. Esto sería todo por hoy y hasta luego.